diputados Marvin Atencio y Juan Luis Jiménez Zúcar, que han sido cuestionados por vínculos con el magistrado Celso Gamboa y su letrado suspendido Justo Pastor, deben hacerse a un lado del proceso de levantamiento de la inmunidad de Gamboa. Esta semana se dio a conocer que supuestamente existe una serie de llamadas del letrado suspendido Justo Pastor López a Juan Luis Jiménez Zúcar, diputado de Liberación Nacional, y a Marvin Atencio, legislador de Acción Ciudadana, ambos miembros de la comisión que estudia el levantamiento de la inmunidad del magistrado suspendido Celso Gamboa. Según se dio a conocer, muchas llamadas se habrían realizado en el 2017, mientras se investigaban los casos relacionados con la importación del cemento chino, en la que se vinculan a Gamboa y a López. Pero ¿qué opinan los candidatos presidenciales tras conocerse este vínculo de los diputados con el letrado cuestionado? Bueno, mire, siendo así, y si la denuncia es cierta, a mí me parece que debe considerarse en la Asamblea Legislativa o que debe abrirse una discusión sobre la conveniencia de la participación de estos dos diputados en este proceso, ¿no? Es un proceso delicado, es un proceso que pues ha generado muchos cuestionamientos y me parece que en aras de la transparencia la Asamblea Legislativa y los mismos diputados, ¿por qué no decirlo? Considerar sentarse en una mesa de diálogo donde se determine si es conveniente o no. A mí me parece desde todo punto de vista que no sería conveniente si hay un vínculo comprobado con gente cercana a don Celso, lo cual obviamente haría o podría hacer menos transparente el proceso. Don Marvin debe dar las cuentas del caso de si existen estas llamadas y a qué se debían, y él debe dar las cuentas en esta materia como cualquier otro diputado, diputada o jerarca de cualquier tipo, debe privar la transparencia en esa materia. Y en lo segundo, debe continuarse el proceso también de forma transparente del tema de levantar la inmunidad, en este caso, del magistrado en cuestión. Además, existe un clamor de la población de que el expediente que se tramita en la comisión sea público. ¿A esto qué responden los aspirantes? Mire, en aras de la transparencia eso suena bien, por supuesto que sí. El punto es, y bueno, el mismo don Edgardo, que es abogado, debe pues considerar también si le conviene desde el punto de vista jurídico al proceso hacer público un tema que está en este momento en investigación y que podría venir a afectar más bien el proceso. Yo, por supuesto, desde el punto de vista de la transparencia me parece una muy buena idea, pero desde el punto de vista jurídico tengo mis reservas sobre si más bien eso podría afectar el proceso. Pero primero tiene que aclararse si se puede o no ser público, y si se puede hacer público, que se proceda, y si no es oportuno en miras del proceso, pues no lo será. Eso es lo que hay que esclarecer en este momento. La comisión que estudia el levantamiento de la inmunidad del magistrado suspendido Celso Gamboa tiene 10 días hábiles para pronunciarse sobre el expediente. La decisión final deberá ser informada a la Corte Suprema de Justicia. Bien, ya tenemos acá en la mesa de la revista justamente a José Manuel Arroyo, ex magistrado, a Eduardo Acuña, abogado penalista, y a Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. Y bueno, esto es como una segunda parte básicamente de la conversación que tuvimos anteriormente con los diputados Edgardo Araya y Marco Vinicio Redondo, y nos gustaría retomar por el tema del expediente justamente, porque bueno, por el lado de Edgardo Araya pues reclama que hay poco acceso, que se le impide hacer su labor como diputado. Marco Vinicio Redondo defendía que por el momento en que se encuentra la investigación no se puede hacer público el expediente. Pues nos gustaría retomar a partir de ahí, no sé si alguno de ustedes quiere comenzar y dar su punto de vista sobre este punto en particular. ¿Es o no? ¿Tiene acceso la ciudadanía? Tal vez explicarle un poco, ¿verdad? ¿En qué estamos? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué se puede tener acceso? ¿Qué no? ¿Qué entorpecería el proceso? Sí, adelante. Si me permite. Eduardo Acuña. Aquí hay que hacer varias precisiones por justicia. El sistema de juzgamiento de miembros de supremos poderes que tiene el Código Procesal Penal está muy mal diseñado. Es un problema histórico a nivel legislativo. Normalmente los legisladores no piensan en que ellos vayan a ser objeto de juzgamiento, entonces es un tema al que se le pone poca atención. Lo segundo tiene que ver con que en ausencia de normas específicas hay que valorar con cuidado el tema de los principios. En cualquier proceso penal o sancionatorio no puede ser público el contenido del expediente o de la acusación si el imputado, si la persona acusada no conoce primero que nadie de qué lo están acusando. Eso es un derecho básico fundamental. Actualmente el proceso jurisdiccional está en una etapa preparatoria por dos razones. La primera, porque la Fiscalía lo que hace es una investigación en la que
A diferencia del proceso ordinario, donde para poder acusar a alguien, primero tiene que informarle, mire, usted está siendo investigado por tal o cual hecho, existen tales o cuales pruebas en su contra, usted tiene derecho a defenderse. En el proceso de juzgamiento de los supremos poderes, por el mal diseño que se tiene, se hace primero la acusación sin informarle a la persona imputada, se pasa a la Asamblea Legislativa, que hace un control político en el sentido de velar de que la acusación que está haciendo el Ministerio Público o una persona particular que también tiene derecho a hacerlo, no sea una utilización o una perversión del sistema por razones políticas. Los diputados no tienen que opinar si hay o no hay probabilidad o elementos de juicio suficientes para acusar o no acusar. Eso no les compete, no les toca. Lo que tienen es que resguardar la garantía constitucional de la inmunidad que gozan los miembros de los supremos poderes. Ahora, ¿qué establece el Código Procesal Penal? Hay una norma, el 398, que no lo citaban los señores diputados en la conversación anterior, que establece que hasta que el expediente vuelve a la Asamblea Legislativa con la inmunidad levantada, un magistrado de la Sala Penal designado como instructor, inclusive es un concepto del Código Viejo, del Código de Procedimientos Penales, es el que le informa al imputado de qué está acusado, cuáles son las pruebas que existen en su contra, que tiene derecho a nombrar un defensor, que tiene derecho a ofrecer la prueba. Hasta ese momento se traba la litis, es decir, el litigio penal, y entonces no podríamos revelar antes de ese momento, ni para efectos de terceros, el contenido del expediente, porque entonces estaríamos pervirtiendo el sistema donde cuando son miembros de juzgamiento de miembros de supremos poderes invirtamos las reglas. Si se vale violar la garantía de defensa, si se vale violar la garantía de privacidad de las actuaciones, porque hay que festinar, hay que quemar en la hoguera a los miembros de los supremos poderes cuando sean acusados. José Manuel Arroyo. Bueno, buenos días y gracias. En realidad yo me atengo a una interpretación que tiene un matiz distinto. Efectivamente hay problemas de diseño en el procedimiento especial para nombrar a miembros de los supremos poderes. Y esto nos lleva a un terreno que puede ser de interpretación jurídica. Habrá que decidir qué es lo más seguro para el procedimiento y no violentar ningún derecho, que es la preocupación que tiene don Eval. Pero la regla general es que ahí donde no hay una disposición específica en el procedimiento especial, privan las reglas del procedimiento ordinario. Y el procedimiento ordinario, en este caso, habla de que la fase preparatoria concluye con el pronunciamiento fiscal, no con el traslado de cargos. Okay. Esto es lo que le preocupa al señor defensor, ¿verdad?, al licenciado Eval Acuña, en el sentido de que, bueno, podría estarse, ¿verdad?, socavando un derecho, cosa que yo respeto mucho, pero vean ustedes que es un tema de interpretación. Literalmente, la fase preparatoria termina con el pronunciamiento del Ministerio Público, que no puede solo ser acusación, como es en este caso, sino que podría ser el sobreseimiento o podría ser una prórroga o las alternativas que le da el Código en el procedimiento ordinario al Ministerio Público. Entonces, don Eval está diciendo, bueno, es que en realidad aquí habría que hacer primero el traslado de cargos, pero el código que remite a las normas ordinarias habla de la conclusión fiscal, no habla del traslado de cargos. En efecto. Pero, y bueno, ese es un tema de interpretación. Perdón que lo interrumpa, pero es que aquí se olvidan dos cosas. En el procedimiento ordinario no se puede formular una conclusión, una acusación, una solicitud de sobreseimiento si antes no se ha intimado e indagado al imputado, lo que no ocurre en el juzgamiento de miembros de supremos poderes. Usted está haciendo una interpretación, digamos, garantista. Una interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo. Pero además cabe otro tema. Dentro del pésimo diseño que tiene el Código Procesal Penal en el juzgamiento de supremos poderes, no es cierto, como dice don José Manuel, que las formulaciones podrían ser diferentes a la acusación. En juzgamiento de supremos poderes solo hay dos opciones. O desestimación, que implica que no se indagó, no se intimó, no se imputó al acusado, o acusación que tiene que levantarse en inmunidad para luego intimar e indagar
Sí, de acuerdo. Yo me estoy refiriendo a la norma ordinaria, no al procedimiento. Para que nos quede claro, y ya para darle la palabra a don Álvaro, hay dos tesis, nada más para que nos quede claro, la de don Eduardo Acuña, que dice que el expediente de cierta forma o el caso se puede ser conocido ya en el momento en que la Asamblea regresa al Poder Judicial el tema y un magistrado así lo define. En el caso de José Manuel Arroyo es en el momento en que la Fiscalía hace la acusación, que eso ya pasó y por eso está en la Asamblea Legislativa actualmente. Son como las dos interpretaciones. Vamos a escuchar a don Álvaro Rodríguez. Muchas gracias por invitarme una vez más porque me encanta venir aquí. Todavía no se ha llegado ahí. Hay una parte que la sociedad está cuestionando, que don Edgardo está cuestionando, que es el inicio de la conformación de los tres de la comisión, de los 3 diputados, donde 2 aparecen con llamadas cursadas con el letrado de don Celso Gamboa, y eso pone en duda una vez más la intención de transparencia que se ha querido manejar tanto en la comisión, en la primera instancia, como en la Corte, en esta reconstrucción que ha querido tener. Entonces, eso no les está quedando distante al ciudadano, no nos está quedando distante a nosotros tampoco. Entonces, tenemos serias dudas, que fue el término que usó doña Patricia Mora en ese sentido, dudas de que esté verdaderamente en una posición adecuada la conformación de esos diputados. Mientras existan dudas en ese sentido y que todavía 2 de 3 pretendan hacerlas privadas, incentiva las dudas. Entonces, cuando pasemos tal vez ese capítulo, se podrían valorar esas posiciones. Yo me inclino mucho por la posición de don José Manuel, con todo el respeto de don Eduardo, a quien admiro muchísimo, pero creemos que ya, incluso la noticia se dio precisamente porque el Ministerio Público acusa sobre la situación con don Johnny Araya. Entonces, de ahí parte esta etapa. Pero mientras la primera parte que estoy mencionando no nos quede clara, yo creo que seguiremos teniendo dudas, y es necesario para bien del país que esto se aclare de la manera más diáfana y que no haya ninguna duda al respecto. ¿Usted consideraría entonces que sería importante valorar al menos la opción de separar a estos 2 de 3 que usted mismo menciona? Sí, por supuesto, es que debe haberlo, debe ser, no debe quedar duda de que se va a hacer un trabajo verdaderamente concienzudo, y si tras de que aparecen apuntados como llamadas cursadas, que todavía ayer se desmiente el que sea que el letrado estaba trabajando en la Asamblea Legislativa, no, estaba trabajando ya aquí. Entonces no es tan cierto lo que se dijo en su momento. Son 2 problemas distintos. Sí, entonces son 2 problemas distintos, pero para mí va en un orden. Primero se nombró la comisión, entonces ahora nos damos cuenta que la comisión tiene ese pequeño bache, ese pequeño punto negro, ese pelo en la sopa. Entonces sería bueno aclararlo, que quede, no sé, si es que el plenario puede nombrar nuevamente otra comisión ante las dudas, pero sí me queda la duda. Ahora, ¿ese pelo en la sopa puede afectar en algo el procedimiento que se está llevando? En mi opinión no, y por 2 razones. Independientemente de los sesgos personales, la función de la comisión es única y exclusivamente garantizar que la acusación que hace la fiscal no tiene fines perversos, que no es una, para hablarlo persecución política, cristiano, que no es una sacada de clavo. ¿De acuerdo? Esa es su única finalidad. No es cierto que los diputados tengan la obligación de valorar si hay prueba o no hay prueba, si hay elementos de juicio o no hay. Eso es un absurdo, ni siquiera están capacitados para eso. Lo segundo, hay un plazo ya definido por el plenario. La única manera que eso se pudiera modificar sería que el mismo plenario revocara el nombramiento y modificara el plazo. Creo que iría en una franca contradicción con el afán de transparentar este proceso, en lo que creo que todos estamos de acuerdo, que la diferencia está en si nos saltamos garantías o no. Vamos a ver. Ahí está el punto. Pero me parece que en este momento lo único que podría eventualmente atrasar la decisión que está para jueves o viernes de la semana entrante es que la Sala Constitucional, al tramitar el amparo de don Edgardo Araya, ordene suspender el proceso para definir si se puede hacer público o no el contenido de la investigación fiscal. José Manuel Arroyo. Yo tengo una discrepancia en ese enfoque que está haciendo don Eduardo, con quien normalmente estamos de acuerdo, en esta oportunidad no. ¿Qué sucede si una mayoría de esta comisión o esta comisión en pleno diría que sí hay un tema de persecución política y que esta acusación es una perversa maniobra de enemigos personales de la persona
perseguida, acusada en este momento. Vean ustedes que nos ponemos en un terreno sumamente delicado. Si hay vínculos personales entre el diputado Jiménez Zúcar y don Johnny Araya, como los hay, ¿verdad? Históricamente demostrables. Y si hay en el proceso inmediato anterior llamadas el exletrado o letrado en investigación, don Justo Pastor López, a estos dos miembros del Parlamento que ahora integran esa comisión, lo ideal sería que se hicieran a un lado. Es más, si la razón que la comparto es ese análisis en frío, estrictamente técnico, de si hay un tema de perversión, de persecución política o una acusación fundada, adecuada para abrir un proceso penal jurisdiccional propiamente dicho, yo no veo por qué no se le puede dar al país la garantía de que todo está siendo hecho adecuadamente. Es que el problema aquí es, yo no sé si la gente se da cuenta, y con el respeto que me debe el plenario y el Congreso, la Asamblea Legislativa de este país, no sé si nos hemos dado cuenta, a pesar de todo lo que ha pasado, que esto hay que manejarlo con absoluta transparencia, porque ese es el reclamo que la gente está haciendo. Entonces, a mí me parece que se está arriesgando, ¿verdad?, una situación que perfectamente podría solventarse sin ningún problema, sin estos escollos, estos temas que han salido a la luz. Justamente, bueno, para precisar, la relación también del diputado Juan Luis Jiménez fue asesor de Johnny Araya de 1999 al 2004 en la Municipalidad de San José. Además, bueno, el tema de que se ha hablado de las llamadas y demás. Vamos a darle la palabra a don Álvaro primero. Concuerdo totalmente con don José Manuel. Ese tipo de actitudes nos demuestran una vez más, igual que el aludido, cómo se aferran a querer mantener una posición de que nosotros podemos hasta pensar en que hay estrategias, que puede haber estrategias en las que se deje pasar en algún momento ciertas situaciones sabiendo que se va a poder salvar, como por ejemplo la prudencia que sea esta asamblea o esta comisión, esta asamblea la que vea este caso, la insistencia que tiene doña Patricia Mora en ese sentido, la cual comparto. Ella misma afina que no quiere pensar en que haya intereses que puedan favorecer al aludido en este momento porque venga otra asamblea legislativa. Eso es motivo de preocupación y es una responsabilidad de esta asamblea legislativa, por lo menos ponerse una pequeña flor en el ojal, saliendo mejor parada de lo que ya mal ha estado, porque ha estado, por lo menos para efectos del Poder Judicial, es nefasta la falta de compromiso y la falta de palabra. Entonces, sigo pensando en que deben hacerse a un lado estos diputados para efectos de transparencia. Ya se nos está acabando el tiempo, tal vez una breve conclusión, Eduardo Acuña y José Manuel Arroyo. Básicamente, prefiero ser optimista y en medio de todo esto, creer que el plenario, porque lo que la comisión resuelva no es vinculante para el plenario. A ver, vamos al escenario que planteaba José Manuel. Los 3 miembros o 2 de ellos deciden que la acusación es un ejercicio perverso de las facultades del Ministerio Público. El plenario es el que tiene que decidir. Yo creo que en las circunstancias actuales, en la coyuntura actual, la Asamblea Legislativa va a entrar a examinar la opinión o el criterio que se diera en ese escenario y siempre se va a levantar la inmunidad. Perdón, jugando de juez, que lo fui durante mucho tiempo. Imagínense ustedes que un dictamen de que hay una manipulación política ilegítima, para no hablar de perversidades, ¿verdad? No le sirve ni siquiera a la persona cuestionada. Es decir, un pronunciamiento fundamentado de que hay unos enemigos terribles detrás, ¿verdad?, de la persona que está siendo cuestionada. Por mucho que se fundamente eso, que no sé de dónde se lo pueden sacar, ¿verdad?, ilegitima esa solicitud de una comisión ante el plenario. ¿Me explico? Es decir, podría ser incluso en interés de la parte cuestionada o perseguida que se despejen esas dudas y que venga gente que no haya tenido vínculos personales con los actores del conflicto
o relaciones cercanas a través de cualquier medio de comunicación privado. Tenemos que ir cerrando el tema, pero agradecemos muchísimo. 15 segundos, don Álvaro Rodríguez. Nada más que atiza más todavía la situación apremiante en la medida en que el presidente de esa comisión no permite que don Edgardo Araya haya fotocopiado el expediente. Lo asusa más, le pone más duda. Nosotros en ANIC somos, y estoy seguro que todos compartimos, queremos la garantía de que hay un debido proceso. No, es cierto, no puede haber persecución contra quien sea, ni puede ser personalizado. Debe haber un debido proceso, pero el debido proceso también empieza por la transparencia. Bien, José Manuel Arroyo, Álvaro Rodríguez, Eduardo Acuña, muchas gracias a los tres. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.